Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos una vez más a estar con nosotros a través de nuestro streaming, la cual se emite a través de www.radioseaflower.com. También a través de nuestra aplicación, que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. Tenemos avisos, notificaciones y contenidos también a través de nuestras cuentas en redes sociales. Una vez más me presento, soy Daniel Newell Hudson y como siempre decimos cuando iniciamos nuestro programa, decimos comenzamos. Y comenzamos con el aviso del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Fontur. Colombiar, ese reality que se viene presentando a través de la televisión regional. El reality donde participan 14 personas de diferentes generaciones reunidos en 7 parejas o en grupos de 7 parejas y estarán recorriendo, atención, 63 destinos del país para vivir igual número de experiencias en diferentes partes del país, incluyendo San Andrés y Providencia. Aquí está el anuncio que presenta el MinSIT y Fontur a través de Radio Seaflower y de 5 de 5. Llegó el momento de colombiar en compañía. 14 colombianos de distintas regiones y edades se unirán en 7 duplas para vivir y compartir 63 experiencias únicas del país de la belleza. Bienvenidos todos a colombiar. Vuelve colombiar. Gran convocatoria nacional. Inscríbete ya en www.colombiar.com.co. Gracias al Ministerio de Industria o de Comercio, Industria y Turismo y de Fontur, que nos presentaron este anuncio de colombiar. Son varias generaciones, 14 personas de varias generaciones que se estarán agrupando en parejas o en grupos de parejas o de 7 parejas y estarán recorriendo el país, viviendo 63 experiencias diferentes, incluyendo el de San Andrés y Providencia. Un reality que definitivamente promete mucho para quienes les gusta este tipo de programación o este tipo de contenidos. Una producción que hizo Canal 13 o TV Andina junto con el Fontur para que los colombianos conozcamos de primera mano los diferentes destinos del país. El anuncio que presentamos aquí a través de Radio Seaflower y de 5 de 5. Muy bien, vamos a nuestro primer tema en el día de hoy. Estaremos hablando acerca del tema de la reciente convocatoria o el reciente llamado efectuado por parte del gobierno departamental a la asamblea a sesiones extraordinarias. Se estarán tratando varios temas o se estarán tratando de evacuar varios proyectos de ordenanza, pero el principal es el de el nuevo estatuto tributario para San Andrés y Providencia. Un documento bastante extenso, bastante denso, muy específico, muy detallado. Se van a requerir varios días de estudio y análisis y donde se contempla la posibilidad de efectuar una adición presupuestal, créditos y contracréditos por valor de 400,000 millones de pesos a el presupuesto de este año con proyección a vigencias futuras. Por ahí uno que otro me ha estado preguntando que si esto significa que el departamento se va a endeudar y que si se va a endeudar vamos a quedar igual que hace 20 o 25 años cuando se tuvo que acoger el departamento a la ley 550 debido a que
era muy grande la deuda y había que pagarla y no estábamos en capacidad, o nuestra disciplina fiscal no era la mejor. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquí venía una señora llamada Ana Lucía Villa y tuvieron que buscar una fiduciaria para que a la hora de pagarnos pudiéramos ir allá para cobrar y recibir nuestros pagos, porque el departamento no podía estar pagando? El departamento pagaba y bueno, la plata se perdía, en fin, eso fue un lío total a muchas personas. Al final el departamento le tocó pagar por cada peso que se había prestado. Ese dinero no quedó en balde. Y pues finalmente, gracias a que hubo recursos que no se adicionaron, que quedaron en bancos, que ganaron intereses, y con los intereses, pues el gobierno de Auri Guerrero Buy cogió esa plata y pagó la deuda a los bancos, que fue la deuda más grande. Eso se paga por etapas, y la deuda más grande era la de era con los bancos, y terminaron de pagarle a los bancos y quedamos libres de la ley 550. Y pensábamos que no íbamos a volver a eso, y mucha gente está preocupada. Me han preguntado, bueno, y si son créditos y contracréditos, ¿nos vamos a endeudar de nuevo? Dicen, no. No quiere decir necesariamente que nos vamos a endeudar. Los créditos son recursos que vienen dentro de la vigencia, pero que hay que adicionarlos al presupuesto. Contracréditos es que se cogió plata de un lugar y se mandó para otro lugar. Ya. O sea, pasar un rubro a otro, para engordar otro, para poder hacer la financiación. Ahora, lo que me he enterado a través de algunas fuentes es que se va a realizar un empréstito. De hecho, ya hay otras ciudades que han realizado créditos con entidades multilaterales, ojo, con entidades de otros a nivel internacional. Barranquilla hizo uno, Cartagena hizo otro, Medellín, pues ni se diga. Lo que pasa es que esas son ciudades que tienen platica para poder hacer esa vaina. San Andrés no tiene industria ni nada. Petróleo y esas vainas no los tiene. No los tiene. Entonces, para pagar, eso va a ser un lío. Y si van a comprometer futuros para poder pagar eso, vaya. Cuando esa plata llega, pues el otro llega y dice, yo me lo voy a gastar, y se lo gasta. Y entonces, ¿cómo queda lo demás? Entonces quedamos con el hueco. ¿Quién va a cubrir eso? Estaríamos regresando 20 años en el pasado. Ahora, ¿para qué es esa plata? Para financiar obras que están pendientes. Bien. Para financiar actividades que están pendientes. Bien. Pero ojo a este detalle. En San Andrés, casi nadie, si no decir nadie, declara renta. Son muy poquiticos los que declaran renta. Cuando les dan la OPS, el contratico, muy poquito. No le alcanza para pagar ¿cómo se llama? Para declarar renta. No le alcanza. Porque son como 50 millones, creo. No le alcanza para declarar renta. Entonces en San Andrés la gente casi no declara renta. Entonces, si van a empezar a sacar una cantidad de orden de prestación de servicios con orden de prestación de servicios para apoyar en la gestión de X, Y, Z, no sé, pues sí, la plata le entra a la gente y le sirve para pagar la luz, pagar el agua, pagar el teléfono, pagar el arriendo, el colegio de los niños, hacer mercado. Pero no declaran renta. Los que declaran renta son los grandes empresarios. Algunos hoteleros que no declaran renta aquí, los que andan para otro lado. ¿Y nosotros qué? Entonces ahí quedamos con el hueco. ¿Quién llena o quién cubre el hueco?
Entonces, aquí donde nos hacemos una pregunta, ¿conviene o no endeudarnos en este momento con la situación como está? Para llenar con órdenes de prestación de servicios. Porque hay una cosa adicional, y es que hay mucha gente aquí en San Andrés que prefiere la OPS que estar yendo a trabajar a un hotel, a un almacén o a una entidad donde le toca trabajar o cumplir el horario que le ponen. Aquí hay personas jóvenes que dicen, yo no voy a trabajar a las 9 de la mañana, yo voy a las 11 y salgo a las 12 y mañana me verán por acá a la misma hora. La flojera única. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a la OPS. Hay diferentes formas de trabajar. Hay unos que se levantan a las 7 de la mañana o 6 de la mañana para cargar bultos o para cargar cajas desde las 7 de la mañana hasta las 12. Y después otra vez al mediodía para seguir otra vez. Hay gente que está acostumbrada a eso. Gastan toda su juventud, toda su etapa productiva en eso. Hay otros que durmiendo en la cama, aquí como la que tengo yo frente a mí, durmiendo, generan recursos, generan rentas, unas rentas impresionantes, por solo dormir, porque ya hicieron el trabajo que les tocaba hacer. Pero no quiere decir que no está trabajando. Pero hay diferentes formas de trabajar. Pero hay gente que quiere recibir la renta sin haber trabajado, recoger la cosecha que nunca sembraron, porque el otro sí está recogiendo. ¿Para qué nos vamos a ponernos a trabajar? Tonto él que se pone a trabajar, el bobo ese. Antes voy yo y le robo, le quito lo que tiene y vivo de eso. No, esa no es la forma. Estamos ante esa situación, señores. Entonces, ¿conviene o no prestar la plata? Pues el gobierno departamental presenta el proyecto de ordenanza y ya la asamblea decide si lo aprueba o no. Sabemos que el ambiente en la asamblea es favorable a que se apruebe eso, porque existe un bloque grande, compacto, sólido, que respalda al gobernador en toda su gestión. Ahí está la cuestión. A propósito de esta información, tenemos una información que fue presentada por parte del secretario, del secretario de Hacienda y Crédito, o el secretario de Hacienda del departamento. Se trata de Charlie Livingston. Fue información que fue presentada a través de Insular News, del colega Guillermo Dickens, y de Pregonero Isleño, de los colegas José Arévalo y de Osvaldo Santamaría. A propósito de esa información, habla el presidente de la Asamblea, Orly Rosso Lozano, y también el secretario de Hacienda, Charlie Livingston, explicando en qué consiste todo esto. Si es que se va a prestar la plata, cómo se va a pagar, en fin. Escuchemos lo que acaba de decir el secretario de Hacienda, Charlie Livingston, y lo presentamos acá en 5 de 5. Bueno, para toda mi comunidad, sí convocamos unas sesiones extraordinarias para estudiar unos proyectos presentados por el gobierno. Hemos radicado unos traslados y una adición, y hemos radicado el estatuto tributario. Para el día de mañana estaremos radicando una vigencia futura para el estudio de la honorable asamblea. La importancia de que la vigencia futura se pueda garantizar. Bueno, la vigencia futura se garantiza con el contrato de las obras y unas obras en ejecución que van a sobrepasar el 2025, entonces tenemos que llevarlo a vigencia futura para seguirlo ejecutando en el 2026. Bueno, durante la trayectoria de este año, en los 8 meses y 9 días que van, el señor gobernador ha presentado un proyecto muy importante que ha sido el estatuto tributario. Este estatuto tributario se ha estudiado en sesiones extraordinarias, las primeras de la vigencia de este año y también en sesiones ordinarias, pero no hemos podido terminar el estudio de dicho proyecto porque es un proyecto que tiene más de 1.200 artículos. Hoy nuevamente llega a la Duma en sesiones extraordinarias, precisamente para ver si logramos finalizar el estudio de este proyecto de ordenanza que es tan importante para el archipiélago y poder
pasar de un proyecto a convertirse realmente en una ordenanza departamental. El segundo proyecto, y no menos importante, es el proyecto que busca precisamente realizar unos créditos y contracréditos, que son unos traslados internos que el gobierno va a hacer para unas necesidades fundamentales que tiene para lo que tiene de finalizar esta vigencia 2025, que realmente el gobernador necesita. Vendrán unas políticas públicas que estaremos dándola a conocer en su momento que lleguen, y hemos sido convocados inicialmente por 15 días de sesiones extraordinarias. Realmente el reducto tributario es un tema bastante complejo, no les puedo mentir a la población. Vienen unos cambios precisamente para que las personas, por lo menos que tienen ciertas moras, se le van a dar algún tipo de descuento, porque esto queda como una ordenanza a 5 o 10 años. Esto no va a ser un proyecto que va a ser por 6 meses ni por 8 meses. Aparte de eso, todos los impuestos que tienen que ver con el pago de la parte de los licores, de los cigarrillos. Es un proyecto verdaderamente mayúsculo, donde vamos a estar convocando precisamente a los comerciantes y a direcciones de Cámara de Comercio para que revisen, porque la intención no es perjudicar a la población, sino organizar las cosas de una manera más expedita para que todos los ciudadanos no solamente puedan pagar sus impuestos, sino que estos recursos verdaderamente puedan ser invertidos en todas las obras sociales que viene adelantando el señor gobernador Nicolás Gallardo Vázquez. Bueno, en ninguna parte escuché hablar de empréstitos. En ninguna parte, por parte de los secretarios. No les preguntaron, ni tampoco lo mencionaron. Permítanme, yo les explico acá un poco acerca de los créditos y contracréditos. Y precisamente aquí donde se habla al respecto. Exacto. Vamos a ver si ya tenemos esto acá. Aquí está. Muy bien. Cuando se habla de créditos y contracréditos al presupuesto departamental, no siempre significa que el departamento se está endeudando. Crédito presupuestal es cuando se adicionan recursos a una partida del presupuesto. Puede provenir de mayores ingresos, por ejemplo, más recaudo de impuestos, transferencias de la nación, regalías, recursos de cofinanciación, empréstitos, en fin. Contracrédito es cuando le quitan recursos a una partida para pasarlas a otra o trasladarlas a otra. Es decir, una disminución en un rubro para aumentar otro. Entonces, si el crédito proviene de un empréstito, sí significa endeudarse. Pero si el crédito proviene de recursos propios, transferencias o mayores ingresos, no significa deuda, simplemente una reprogramación o ajuste del presupuesto. En resumen, hacer créditos y contracréditos es más una herramienta contable y de planeación presupuestal que permite mover recursos y solo implica deuda cuando la fuente de crédito es un empréstito. Yo no escuché por ningún lado a los señores hablar de empréstito. Hablan de créditos, contracréditos, estatuto tributario y demás, pero no hablan de empréstito. Ahora, en una declaración dada por parte del exgobernador Ever Hawkins Shogreen, muy ilustrativa y muy completa, el hombre explica algo que debería llamarnos a todos la atención. Y es precisamente con relación al tema de los empréstitos. A nadie le conviene endeudarse ahora mismo. Y es que resulta que los bancos vienen ofreciendo plata. Porque ese es el negocio de los bancos. El negocio de los bancos es ofrecer dinero para que nosotros le prestemos la plata y ganar dinero con los intereses. Eso se llama usura. ¿Ok? Muy bien. El gobernador Ever Hawkins Shogreen, en su reflexión semanal o mensual, o cada vez que ocurre algo que nos llame la atención, pues se refirió al tema. Escuchemos lo que tiene que decir con relación al tema de los empréstitos, que es un tema muy importante al que hay que hacerle un análisis muy profundo antes de sacar conclusiones. Aquí lo he dicho por parte del exgobernador Ever Hawkins Shogreen para 5 de 5.
Un especial saludo para todos los habitantes del archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina. Quería en el día de hoy hablar sobre un tema importante, hoy 11 de septiembre del año 2025. Primero pues quiero extender las condolencias a mi familia, la familia Shogreen Brown, por la muerte de mi prima Gwendolyn Shogreen Brown, hija mayor de mi tío Rádiga, Shogreen Newell, sobrina de mi mamá, que en paz descanse, la mayor de todos mis primas por parte de mamá, parte de los Shogreen. Es una persona que siempre pues me apoyó, que estuvo siempre no solo como familia, sino también como una persona que empujaba muy firmemente pues las intenciones que hemos tenido por trabajar por el archipiélago San Andrés, provincia de Santa Catalina. Y bueno, lamento profundamente estar acompañándolos en el nombre de Dios en el funeral. Un saludo muy especial para mi tío Rádiga Shogreen, para mi tía Inés, para todos mis primos, Braulio, Norton, Mónica, todos sus hijos, todos, para no quedarme sin nombrar a ninguno, y a todos los demás primos, a los tíos, a todos los que pues nos duele esa situación, y bueno, quería hacerlo a través de este medio y bueno, lamentar de verdad a tíos y familia la muerte de mi prima Gwendolyn. Aparte, quiero referirme a un tema que me preocupa mucho. Yo fui secretario de Hacienda departamental y como secretario de Hacienda departamental contribuimos con el departamento a sacarlo de la ley 550, que es la ley, la ley, digamos, que blindó a la gobernación en ese entonces, desde el gobierno del doctor Ralph Newell, cuando se embargaban a la gobernación en todos los sentidos por la cantidad de deudas que se tenían en materia pensional, de trabajo, de salarios, servicios públicos, de proveedores, en fin, de todo lo de la gobernación, que ascendían unas sumas astronómicas y que terminamos pagando intereses sobre intereses por muchos años a los bancos, etcétera. Bueno, nosotros hoy estamos viendo que en la Asamblea se está tramitando el tema de un empréstito. Y también se está apostando a una reforma al Estatuto Tributario Departamental. Eso me preocupa y nos debe preocupar a todos, porque cuando nosotros salimos de la gobernación dejamos 238 mil millones de pesos en bancos para que este gobierno pudiera terminar nuestras obras y también hacer las que están recién tratando de hacer. Aparte de nuestros proyectos que aún siguieron haciéndose, sobre todo en materia de infraestructura, es preocupante ver cómo hoy hay un empréstito por más de 400 mil millones de pesos que están en trámite para endeudar al departamento. Eso es prácticamente endeudar al departamento por las próximas 3 vigencias, inclusive hasta el periodo, 2 o 3 periodos de gobierno para poder pagar 400 mil millones, que se va a generar intereses a los bancos, se va a generar una cantidad de inconvenientes porque la nación, este gobierno del presidente Petro, ha tenido dificultades con la caja de la nación y normalmente las transferencias que se envían por ley primera del 72, que es una suma que aumentó muchísimo, supera los más de 120 mil millones, por lo menos hasta el 2023, manejábamos ese volumen, pues porque entendemos que las importaciones hacia San Andrés y el comercio donde se grava, digamos, este porcentaje de la declaración también de los contribuyentes, que el recaudo de la DIAN pues ha disminuido. Y esa disminución pues da a que la transferencia se ha reducido. Pero la nación, como no tiene caja, está cogiendo de donde hay caja para poder cumplir los compromisos de la nación. Y eso es lo que está contribuyendo a que no llegue la plata a la gobernación, sobre todo con la planificación del marco fiscal de mediano plazo, que está en la ley 819 del 2003, perdón. Y eso lo que ha hecho es que la gobernación se quede sin cómo financiar.
Ustedes pueden preguntarle a los contratistas que están en su casa, que los han puesto a firmar terminaciones de contrato porque las fuentes de financiación se quedaron sin el PAC, sin la caja segura y efectiva para pagar. Y no habiendo esa posibilidad, entonces no hay caja para pagar. Entonces hay compromisos en materia presupuestal, es decir, en papel. Yo tengo una disponibilidad, pero esta disponibilidad no tiene cómo sustentarse con el PAC para que cuando yo trabaje, presente mi informe, den la orden de pago a la tesorería. ¿Y qué están haciendo? Pues increíblemente, presentar un empréstito para endeudar al departamento cuando por más de prácticamente 12 años luchamos por salir de ese problema para no pagarle intereses a los bancos. Ahora vamos a premiar a los bancos por no tener una efectiva gestión en materia tributaria. Entonces ahora aparte vamos a, me imagino, no conozco, como el gobierno no explica en qué consiste el tema del estatuto tributario, me imagino que van a beneficiar a los grandes contribuyentes del departamento para pagar menos y empezarán a gravar a personas naturales o jurídicas que de pronto consideran deban pagar para poder tener caja. Ojo, comunidad de San Andrés, provincia de Santa Catarina, ojo, se los estoy diciendo hoy, 11 de septiembre, el día que cayeron las Torres Gemelas hace 24 años, que no se caigan las finanzas territoriales del todo. Es una oportunidad que el departamento tiene y que la comunidad tiene, más que todo, para parar esa perversión que tienen de estatuto tributario y también la perversión de endeudar al departamento para volver a más de 25 años atrás. Ojo, muchas gracias. Bueno, ahí está la cuestión, señores. La gran pregunta, porque también ahí juega el tema de la regla fiscal. Hace rato el gobierno ha roto la regla fiscal, aunque no lo rompió del todo, porque existe una figura, ya les digo cuál es la figura, el tema de la regla fiscal que se utilizó finalmente para financiar, porque nos estamos quedando sin caja prácticamente. Cláusula de escape. Colombia, el gobierno colombiano del presidente Petro, activó la cláusula de escape de la regla fiscal, lo que equivale a suspender temporalmente la regla. ¿Por qué? Porque se habían fijado unos límites al gasto público, endeudamiento y déficit, pero como las metas presupuestarias o de recaudo no se pudieron cumplir, se debió recurrir a circunstancias extraordinarias para poder garantizar caja y poder pagar todo lo que hay que pagar, o poder garantizar la operatividad del Estado. La cláusula de escape está contemplada en la norma, de modo pues que no se rompió ninguna norma, ninguna ley. Es una excepción legal, pero implica que los compromisos de disciplina fiscal que exigía la regla han sido dejados de aplicar. En ese sentido, sí se ha dejado desactivado por ley la vigencia plena de la regla en estos años de aplicación de la cláusula. Eso permite, atención a esto, que el déficit fiscal aumente, lo que puede aumentar la necesidad de endeudamiento. Oigan, todo esto que viene pasando es circunstancial y global. No es una cuestión de que aquí nos vamos a endeudar porque nos queremos endeudar. Todos los departamentos, ciudades importantes del país se están endeudando. Ahora, ¿cómo van a pagar? Posible impacto en la confianza de los mercados financieros y de endeudamiento o de calificación crediticia de Colombia. Como el vuelvo y les digo, es una cuestión global, no es una cuestión de que no, nos vamos a endeudar porque nos queremos endeudar. Y hay una enorme incertidumbre en la confianza de los mercados financieros en la calificación crediticia en Colombia. Aunque no hay un gran salto súbito de inflación, solo por esta medida se prevén efectos inflacionarios o de inflación inducidos por la mayor incertidumbre, los mayores costos de financiamiento y posibles devaluaciones del peso. O
sea, que todo esto es global. Esto no es de que no, que es que yo me metí en esto y me encanta, yo me quiero endeudar y voy a meter en... No. Una cuestión global. Nosotros recibimos transferencias de ley primera. Nosotros no producimos mucho acá. La tarjeta de turismo, ahí nos ganamos un porcentaje, pero no toda la plata viene de... Aquí no producimos plata como en otros lugares. Vamos a ver algo sobre el endeudamiento. Ya con esto cerramos el tema acá. Endeudamiento de ciudades y departamentos en Colombia. Porque esto, como vuelvo y les digo, esto es global. Esto no es de solamente San Andrés, que nos vamos a endeudar. Cartagena también se endeudó. Medellín también se ha endeudado. Barranquilla, por ahí me enteré, un pocotón de plata. Pero no quiere decir, pues ellos tienen cómo pagarlo, pero no quiere decir tanto como decir algo. Miren, aquí nos regalan una información acerca del panorama de endeudamiento de ciudades y departamentos de Colombia, con datos más recientes. Al gobiernos territoriales, departamentos y municipios. Al cierre del 2022, la deuda de los departamentos fue de 22.44 billones con B de pesos. 1.8 del PIB, del Producto Interno Bruto. Las ciudades capitales acumulan una deuda de 17.9 billones, según la Contraloría. La deuda de municipios y ciudades ha venido aumentando sostenidamente en los últimos años. Ítem de intereses ha crecido en menos o más o menos en promedio 1 o 173%. Entonces, voy a coger una información de acá y vamos a ver qué dice acá. Por ejemplo, Antioquia es uno de los departamentos con mayor deuda acumulada territorialmente. Valle del Cauca se sitúa con los que más deudas tiene. Cundinamarca y Atlántico. Bogotá sobresale por tener mayor deuda absoluta entre capitales. Barranquilla está dentro de las ciudades capitales con más montos elevados. Cali aparece entre las ciudades capitales con más deuda importante. Y yo le pregunto acá, ¿cómo está San Andrés? A ver si la información me la dan. Porque me la van a tener que entregar. Wow, me la entregan. Hay deudas puntuales con el personal médico. 6.182 millones de pesos. Tiene obligaciones con el Servicio Público de Energía, que supera los 1.000 millones de pesos. Han identificado necesidades restantes en las desastres naturales, aún no han sido atendidas completamente. Y pues, según la Contraloría, atención a este dato, la Contraloría identificó hallazgos fiscales por 36.879 millones de pesos vinculados con la tarjeta de turismo y contribución para el uso de infraestructura pública turística. Se han detectado irregularidades administrativas que podrían tener implicaciones fiscales, disciplinarias y penales en contratos. El departamento es señalado con el departamento con el mayor presupuesto per cápita para inversión durante este año. Indica que hay un alto volumen de recursos asignados, aunque eso no implica directamente cuánta deuda tiene. Me dicen acá que me van a entregar una información sobre la deuda territorial de San Andrés. A ver qué me dicen acá. Y me dicen acá, proceso de responsabilidad fiscal, pues ya lo dijimos. Hallazgos fiscales, que ya lo dijimos. Eso es lo que básicamente tenemos. Todos los departamentos del país están endeudados. Pero la cuestión es que San Andrés viene de estar endeudado hace tanto tiempo
pues que a muchos que estamos conectados de una u otra manera con la administración pública. No estoy conectado con la administración pública, pero uno se entera de cómo está sufriendo, cómo está padeciendo, y no queremos volver a caer en eso, en endeudamiento. Y si es para financiar ese mare magnum de órdenes de prestación de servicio con apoyo a la gestión de X, Y, Z, W, lo que sea, pues tampoco conviene. Y vivir de contrato para no hacer nada. Hay gente que tiene hasta 3 y 4 contratos, 5 contratos. Por ahí me hablaron de una mujer que tiene 8 contratos. No puede con tanto contrato. Con uno, vaya y venga, pero con 8, con 2, vaya y venga, pero con 8, no puede. Se van a tener que romper ese círculo vicioso si pretenden avanzar. Y no tengo nada en contra del gobierno, ni ningún otro gobierno. A mí me interesa que las cosas se hagan bien y no volver a caer en las mismas trampas del pasado. Y para eso nosotros como periodistas estamos para contar la historia. Siguen diciendo que los periodistas estamos comprados. Yo digo, se están refiriendo a alguno en especial, díganlo. Pero no digan que todos los periodistas estamos comprados. No. Porque es que todos estamos en la misma línea, estamos informando. Que hay algunos que tienen información que nosotros no tenemos, pues como tienen las redes sociales, pues lo votan ellos. Tampoco vamos a pelear por eso. Pero, ojo con esa situación, ojo con ese detalle. De modo pues que esperemos a ver qué pasa en la Asamblea Departamental. No podemos sacar conclusiones. A ver qué pasa con el tema del endeudamiento. Endeudamiento tienen todos los departamentos del país. De pronto lo que se quiere es comprar. Cuando se habla de comprometer vigencias futuras, estamos pensando acá, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Que tenemos que prestar la plata hoy para poder ejecutar mañana. No sé, unas elecciones atípicas, una salida del gobernador, un cambio de perspectiva en materia de manejo administrativo. Habrá que hacer un análisis profundo al respecto. Porque digámoslo sin temor, no se ha hablado del tema, pero se está hablando del tema. Y es con relación a unas posibles elecciones atípicas en la isla San Andrés. Y ahí se mueven las fichas, se hacen los movimientos, en fin. Vienen las elecciones ahora, Cámara de Representantes. Todo eso viene, toda esa maquinaria se está moviendo. La maquinaria que se está moviendo tiene más aceite que la máquina de un Ferrari, por Dios. Que la maquinaria de un McLaren. Una cosa tremenda. Ojo con eso. Entonces estamos pendientes de esa situación. Muy bien. Amanecerá y veremos, pero también estaremos pendientes del desarrollo de esta información sobre el tema de los empréstitos, posibles empréstitos, y en qué va a terminar este tema en la Asamblea Departamental y la aprobación de esta adición presupuestal. Muy bien. Vamos a nuestro segundo tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, y es sobre el tema de los vehículos eléctricos. Y hay una reglamentación al respecto. Muchos decían, bueno, ¿y qué va a pasar con esto y con lo otro? Ya hay una reglamentación con relación a los vehículos eléctricos. Ya hay normas en Colombia que están regulando el tema de los vehículos eléctricos. Y al regularlos, pues ya sabemos cuál es el procedimiento o cuál es el proceder con relación al tema de cómo van a funcionar los vehículos eléctricos en Colombia. Por aquí hay una información que nos regalaron hace poco, donde se explica al detalle cómo va a funcionar vuelvo y repito, lo de los vehículos eléctricos que estará funcionando en Colombia. Permitirá que muchas personas puedan usar vehículos que no consuman tanto combustible
que puedan circular sin problema, que puedan circular sin complicaciones, en fin, que cómo va a quedar el tema del SOAT, cómo va a quedar el tema de impuesto de rodaje, en fin. En Última Hora, que es una cuenta de TikTok en materia de información y noticias en Colombia, pues nos acaban de explicar acerca de la norma, el decreto que acaba de sacar el gobierno nacional con relación a los vehículos eléctricos. Y esta es la información que les presentamos aquí en 5 de 5. Ya vieron que ahora sí hay ley para las patinetas y bicis eléctricas en Colombia. Esto es Última Hora. El presidente Gustavo Petro sancionó la ley 2486 de 2025, que por primera vez regula el uso de vehículos eléctricos livianos como patinetas, bicicletas asistidas y monociclos. Lo más sonado es que ya no necesita SOAT, matrícula ni licencia, pero eso no significa que pueda usarlos como quiera. La ley trae reglas claras y exigentes. Entre las principales reglas se permite su uso a partir de los 16 años y entre los 12 y 16 años únicamente en ciclorrutas. Queda prohibido transportar pasajeros, circular por andenes o zonas peatonales y transitar por la red vial nacional, excepto las bicicletas eléctricas. Además, es obligatorio el uso de casco, portar prendas retroreflectivas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana y respetar los límites de velocidad de 25 kilómetros por hora. También se prohíbe conducir bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas y se deja claro que estos vehículos deben transitar exclusivamente por los carriles de bicicletas. Además, durante los próximos 12 meses se realizarán mesas de trabajo con universidades, ONGs, expertos y usuarios para construir la reglamentación específica. Por otro lado, la ministra de Transporte señala que el país no puede seguir permitiendo que cada municipio tenga sus propias reglas sobre micromovilidad. Pero queda una pregunta en el aire: ¿esta ley realmente democratiza la movilidad eléctrica o aún deja barreras para quienes más lo necesitan? Déjenos su opinión en los comentarios. En Última Hora influenciamos positivamente. Miren, con relación a los vehículos eléctricos, hay quienes conducen a más de 25 kilómetros por hora. Yo diría que en 50 y en 60 kilómetros por hora. Conducen a toda velocidad. En Medellín, por ejemplo, hace poco que estuve allá, yo veía vehículos que conducían a altas velocidades y se volaban los semáforos. Una cosa descarada, una cosa impresionante. Y no, pues es hora de que se haga algo al respecto, al tema de los vehículos eléctricos que vienen circulando en Colombia. Bueno, pero también hablan acerca de las ventajas de este tipo de vehículos aquí en Colombia. Por ejemplo, la presentadora y comentarista deportivo Melissa Martínez hablaba acerca de las ventajas de tener este tipo de vehículos en Colombia. De hecho, se refirió a la experiencia que tiene ella de circular en este tipo de vehículos, el uso de vehículos eléctricos en Colombia. A ver, tenemos el comentario por acá, nos había comentado al respecto, parece que aquí bueno, antes de ver a Melissa Martínez, bueno, tenemos a Melissa Martínez acá hablando sobre los vehículos eléctricos, que ya estaban disponibles y que donde muchos pueden disfrutar de ellas. A propósito, Melissa Martínez se refiere al tema de los vehículos eléctricos y a propósito, esto fue lo que dijo. ¿Ustedes tienen un carro eléctrico o están pensando en comprar uno? ¿No saben dónde se carga? ¿Ustedes tienen un carro eléctrico o están pensando en comprar uno? ¿No saben dónde se carga o con cuánto? Mejor dicho, me fui de rally con Nairo Quintana y un combo espectacular y esta fue mi experiencia. Me invitaron mis amigos de Terpel Voltes. Estaba Sofi Gómez, que es amneísta y campeona mundial, los de Sajú, que son bacanes y emprendedores, también mi superhéroe y por supuesto el de los carros.
Nos dividimos en grupos y nos fuimos a recorrer las carreteras de Boyacá y Cundinamarca, en donde, obvio, hubo espacio para el desayunito. Luego aprendí que lo mejor es descargar la aplicación de Terpel Volt. Además que existen varios tipos de cargadores y que hay una estación más o menos cada 150 kilómetros en el país. Nos divertimos con actividades y continuamos en la ruta. Esta carga me costó 100.000 y la pagué en línea para poder continuar disfrutando de los paisajes. Este fue un momento especial cantando el cumpleaños junto a Nairo. Los de Sajú, por supuesto, ganaron la final con esta fotaza, pero yo aprendí de nuevas energías que apalancan las tendencias mundiales de energías sostenibles. Gracias, Terpel Voltes, por la invitación. Sí, habla de cuánto vale la carga, pero cuánto puede recorrer, si a qué velocidad van, en fin, faltan algunas cosas ahí. Bueno, eso es el comercial, pero información más detallada nos entregó Luis Ernesto Gómez. Luis Ernesto Gómez fue ex viceministro del Interior y hoy día es comentarista de Blue Radio. A propósito de los comentarios que hace sobre los vehículos eléctricos, aquí los presentamos aquí en 5 de 5. No te compres un carro eléctrico o híbrido sin antes tener esta información. En Colombia hay muchos beneficios para estos carros. Solo pagan el 5% de IVA, tienen descuento en el SOAT, la técnico-mecánica y no les aplica el pico y placa. Sin embargo, siguen existiendo muchos mitos, como por ejemplo, no hay dónde cargarlos. En Colombia ya hay más de 270 puntos de carga públicas en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y por supuesto en Bogotá. Solo aquí en la capital hay más de 80 puntos y muchos más en construcción. Además, muchos modelos se pueden cargar en casa. Solo sirven para trayectos cortos. Falso. Los eléctricos también han aumentado su autonomía. Por ejemplo, BYD tiene hasta 400 kilómetros en algunos modelos, igual la Volvo y otras marcas. Y en el caso de los híbridos puedes usar el motor eléctrico y en la ciudad el motor a gasolina cuando viajes. Son muy caros. Esto es cierto para algunos modelos, pero también hay algunas marcas chinas o japonesas cuyo valor está entre los 86 y los 140 millones de pesos. Pero además, estos carros tienen un ahorro real en el día a día. El Corolla híbrido, por ejemplo, gasta hasta el 50% menos de gasolina que uno de combustión ordinaria. Y el Sigo se carga con 45.000 pesos. Entonces, si estás pensando en cambiar de carro, este puede ser el momento para comprar uno eléctrico o híbrido, que a largo plazo te ahorrará mucho dinero. Déjanos en los comentarios la referencia de un carro que tú recomiendes. Bueno, ahí está la información entregada por parte de Luis Ernesto Gómez, el tema de los vehículos eléctricos. Pero ya los vehículos eléctricos se están viendo en muchas partes. Aquí en San Andrés ya vemos vehículos o motocicletas eléctricas que están circulando, que ya los cargan, que pueden subir la loma, pueden subir el radar, pueden subir todos los sitios donde hay pendientes o cuestas para subir, para escalar. Y pues manejan muy bien. No tienen que ir a toda velocidad, porque ¿quién quiere ir en la Fórmula Biwis, Fórmula Auteco, Fórmula ABS? Bueno, en fin, todas esas que están por ahí, que los muchachos quieren andar a toda velocidad en esos vehículos. No están, no hay por allí. Entonces, por ese lado, sí podríamos decir que son muy prácticos aquí en la isla de San Andrés, pero bueno, ya esto es el futuro, ya esto es como cuando decían que el CD no iba a reemplazar el disco y que el CD no lo reemplazaba a nadie. Bueno, hoy día ya tú vas y buscas CDs y no los vas a encontrar, porque CDs ya no se usan memorias USB o memorias pequeñas, SD. Las tendencias han cambiado rotundamente. Y eso es para que nos vayamos enterando y para que lo vayamos sabiendo. Muy bien, ya cerramos este tema por el día de hoy. Vamos para nuestro tercer tema aquí a través de 5 de 5 Podcast. Y es el infortunado suceso con el activista estadounidense Charlie Kirk. Activista de extrema derecha en Estados Unidos, al que ultimaron durante una reunión política
hecha en una universidad en el estado de Utah. Entre otras cosas, un estado ultraconservador en Estados Unidos. Parece ser que ya capturaron a la persona responsable. Todavía están en proceso de investigación, pero lo que sí sabemos es que a Donald Trump le ha tocado muy duro la muerte de este muchacho, de este activista, y quiere en el menor tiempo posible que ya se le dé captura, se le lleve ante la justicia a esta persona que está o que cometió el homicidio, que todavía parece ser que se entregó. Vamos a ver en las próximas horas qué información nos entregan. A propósito de esta información, nuestra amiga Laura Camila Vargas se refiere al análisis o de lo sucedido con este hombre, con este muchacho, con Charlie Kirk, allá en Estados Unidos. Un activista de corte ultraderechista, pero que al parecer no le estaba haciendo mucho daño a nadie. Sin embargo, tocó algunos nervios y que causaron que un francotirador le disparara a larga distancia. Aquí la información que presentamos en 5 de 5. 3 reflexiones sobre el asesinato de Charlie Kirk, quien decía esto. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. Primero, ¿merecía morir por eso? No, nadie merece morir por sus ideas, pero es terrible que en Estados Unidos alguien entre a un campus universitario o a un colegio y no sepa si va a salir vivo o no. Kirk murió en un ataque armado, similar a los tiroteos que cientos de niños, niñas y adolescentes enfrentan en ese país. Los mismos que él minimizaba y decía que valían la pena si eso significaba mantener el libre porte de armas. Porque Kirk creía que las muertes por armas de fuego eran el precio a pagar por el derecho a portarlas. Lo que no entendía o no quería entender es que todas las vidas deben ser cuidadas y que el libre porte de armas es un problema en una sociedad enferma como la de Estados Unidos, donde en 2023 murieron 46.728 personas por armas de fuego. ¿Cuántos muertos más necesitan para admitir que este modelo es insostenible? Tal vez solo cuando la víctima tiene dinero, notoriedad y micrófono, ahí sí vale la pena hacer la reflexión. Segundo, aunque nadie merece la muerte por pensar distinto a mí, es normal no sentir empatía por alguien como Charlie Kirk, y hay razones reales para ello. Kirk tildaba de brutas a las mujeres negras, decía que la esclavitud tenía cosas positivas porque los negros no delinquían, justificaba la muerte de niños en Gaza como daños colaterales, decía que los migrantes eran parásitos y se burlaba de los asesinatos de personas negras a manos de la policía. La ciencia explica algo que sentimos: la empatía se erosiona frente al discurso de odio. Estudios que muestran cómo la exposición constante al odio disminuye la capacidad de ponernos en el lugar del otro. No se trata de celebrar la muerte, pero sí de entender por qué no todo el mundo se siente obligado a llorarla. Tercero, sin saber quiénes son los responsables de este asesinato, es peligroso tildar a la izquierda como culpable. Esa acusación no solo alimenta más odio, sino que es falsa. La radicalización y la violencia no es exclusiva de un espectro político. También ha sido sembrada por la derecha con discursos supremacistas, racistas y violentos como los que Kirk promovía. Cargar culpas colectivas solo multiplica la polarización. Convierte la muerte en un trofeo político en lugar de una advertencia de lo que está mal en la sociedad. El asesinato de Charlie Kirk no puede usarse para justificar más odio. Debería ser un punto de quiebre para discutir seriamente sobre el control de armas, sobre los efectos del discurso violento y sobre cómo no seguir alimentando la máquina de la polarización. Porque al final no se trata de a quien le duele más o menos su muerte. Se trata de que ninguna vida, ninguna muerte debería ser instrumentalizada en la guerra política del odio. Y miren ustedes, aquí hay personas, o en la opinión pública hay personas que quieren responsabilizar a los medios de comunicación por estos discursos de odio. No, ya la gente se puede expresar sin necesidad de salir a medios de comunicación, lo hacen a través de las redes sociales. Pero entonces tú, por compartir un mensaje, ya te hacen responsable de la difusión del mensaje. Y te caen, adivinen con qué, con más discursos de odio. No, o sea, ¿quiénes son los que realmente promueven el odio? Hay que mirar bien eso y analizar eso con mucho cuidado, con mucha lupa.
con mucho análisis. Miren, acá también tengo otro concepto dado por parte de una joven que también se refirió a la muerte de Charlie Kirk, sobre los discursos, las palabras que decía, las frases que mencionaba, los puntos de vista que expresaba. Parece que no eran de muy buen recibo por parte de muchos. Aquí tenemos otra comentarista, creo que está en TikTok, y lo presentamos aquí en 5 de 5. Charlie Kirk perdió la vida gracias a la violencia que él mismo incitaba, y aunque suene duro, es la verdad. La conmoción por su muerte no nace de una repentina conciencia sobre la violencia política. Nacen de que esta vez la violencia alcanzó a alguien que creían intocable. Lo que para otros ha sido una realidad diaria, solo ahora causa escándalo porque uno de los suyos cayó. Y esa indignación selectiva revela más hipocresía que compasión, porque siguen ignorando los tiroteos escolares, el sufrimiento de las familias inmigrantes, los niños desvividos en Gaza, y lo más peligroso es que sin tener un culpable ni motivos, el presidente y sus simpatizantes ya están pidiendo la purga del partido opositor. Hoy, tras la muerte de Charlie Kirk, personas como Elon Musk han salido a decir que la izquierda es el partido del asesinato. Quiero recordarles que en junio la legisladora demócrata de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo fueron desvividos por un simpatizante de Donald Trump, una persona de derecha. ¿Y qué pasó? Nada. No hubo una indignación nacional, no hubo titulares de guerra, ni se le llamó terrorismo. Es más, el presidente incluso salió a decir que no iba a perder el tiempo llamando al gobernador de Minnesota para condenar el ataque. Cuando tratan de politizar este tema, le sale el tiro por la culata. Porque aquí no hay espacio para confusiones, porque los datos muestran la realidad. La derecha protagonizó el asalto del Capitolio del 6 de enero, y eso fue violencia política. El ataque contra el esposo de Nancy Pelosi fue a manos de la derecha. El plan de secuestrar a la gobernadora Gretchen Whitmer fue protagonizado por personas de derecha. El asesinato del hijo de la jueza Esther Salas fue protagonizado por la derecha. El envío de bombas caseras a Obama y a Biden fue protagonizado por la derecha. El mismísimo intento de asesinato del presidente Donald Trump fue protagonizado por un republicano. Y frente a esta realidad, en vez de condenar, hemos visto cómo han normalizado esta violencia. Elon Musk literalmente difundió teorías conspirativas sobre el ataque al esposo de Nancy Pelosi. El hijo de Donald Trump publicó fotos burlándose del mismo. El mismísimo Charlie Kirk pidió que se pagara la fianza del atacante del esposo de Nancy Pelosi, llamándolo un acto patriota. Y no olvidemos que también fue Charlie Kirk el que dijo que los niños deberían presenciar ejecuciones públicas. La incómoda realidad es que la mayoría de la violencia política ha venido de la derecha extrema. Pero usar este hecho tampoco resuelve nada. La violencia política no puede ser condenada selectivamente según convenga al partido, porque lo que tenemos que hacer es reconocer esto como el problema sistemático que es. Porque cada vez que se politiza la violencia, se normaliza, y si se normaliza, se repite. Reconozcamos esto por lo que es, un problema sistemático que afecta a todos y es inaceptable venga de donde venga. La violencia política siempre ha estado presente, y a nadie le importaba. Lo último que quiero decir es que lo que le pasó a Charlie Kirk no le debería pasar a nadie más. Charlie Kirk fue un ser humano, con familia y con seres queridos que hoy están sufriendo, pero no es un mártir. Fue alguien que contribuyó activamente a normalizar, justificar y celebrar esta violencia. El análisis hecha por parte de una activista a través de las redes sociales. Aquí tenemos el video, más adelante estaremos compartiendo el enlace de este video. Y como muchos han salido a comentar acerca del tema. De hecho, tenemos un último comentario sobre este tema del asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos. Parece que lo tenemos por acá. Parece que tenemos un último análisis hecho por parte de esta joven activista a través de su cuenta de TikTok. Y pues lo compartimos aquí, lo presentamos acá, antes de hacer nuestro comentario final. Para 5 de 5. Han visto hoy en las noticias que Charlie Kirk le dispararon y lo mataron. Algunos de ustedes sabrán quién es, algunos de ustedes no. Y ahorita no voy a hablar de la posición. Ustedes pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo con Charlie. Ahorita no vamos a entrar en eso. Pero lo que me sorprende y lo que me tiene completamente tal vez devastada es ver los comentarios, los mensajes y los videos de respuesta ante el asesinato de una persona como él. ¿A qué nivel hemos llegado como sociedad en donde glorificamos el asesinato? En donde celebramos la muerte de alguien más, que es esposo, que es papá,
que es un ser humano como usted y yo, con el mismo derecho que usted y yo a opinar, a vivir, a existir, y que lo celebremos y lo veamos como causa de burla, es impresionante. Y más allá de eso, lo que más riesgo y lo que más peligroso da es el discurso que está viendo de él se lo merecía. Eso le pasa, esas son las consecuencias de hablar, esas son las consecuencias de tener la posición política de él. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Que una persona que no viene diferente y que tenga la posición política religiosa como la de Charlie no merece vivir, no merece poder opinar, porque corre el riesgo a que lo maten. Él era la figura política de la juventud que representaba el movimiento de freedom of speech y freedom of public discourse. Independientemente de lo que usted pensara o no, Charlie creó un movimiento que se llamaba Prove Me Wrong, un movimiento en donde iba a universidades y se reunía con miles de estudiantes y miles de personas que pensaban diferente a él, y donde él no le decía que no a nadie, respondía a cada pregunta, cada persona que quisiera se ponía en fila y él debatía con esa persona. Una persona sumamente hábil socialmente, con talento innato y político de discurso, de abrir diálogo. Y él lo que decía una y otra vez es que donde el diálogo muere empieza la violencia. Y hoy lo que vivimos fue la violencia que mata el diálogo. Y lo que no puedo creer es cómo hemos llegado como sociedad, que en donde una persona esté en desacuerdo conmigo justifica que yo mate a esa persona. Eso es el nivel que hemos llegado, en donde como la posición de alguien más me incomoda y no me gusta, voy a silenciarla porque esa opinión no merece existir. No entiendo cómo hemos llegado a esto. Es impresionante. Esto es un antes y un después. No es posible que como sociedad celebremos el asesinato de otra persona en ninguna circunstancia, y menos cuando la circunstancia se envuelve sobre la libertad de expresión y el diálogo abierto, que otra vez estén de acuerdo con él o no, no es el punto. Además estaba hablando su verdad con toda la valentía del mundo. ¿Qué le estamos enseñando a la gente? Que entonces ya no pueden opinar porque los van a silenciar. ¿Qué le estamos enseñando a la juventud? En donde da miedo decir la opinión, en donde da miedo a ser católico, en donde da miedo ser cristiano, en donde da miedo decir hombre es hombre, mujer es mujer, Dios es rey. ¿Por qué hemos llegado a esto? Usted no tiene que creer eso, nadie lo está forzando a creerlo, pero no porque usted no esté de acuerdo conmigo, yo tengo el derecho a matarlo a usted. Y estoy impactada, y esto va a ser un antes y un después, y creo que como sociedad y como juventud nosotros tenemos un deber a despertar y a empezar a darnos cuenta que estamos yendo por un camino demasiado peligroso, demasiado peligroso. En el momento que quitemos el diálogo, empieza la violencia, y tenemos que parar la violencia. De acuerdo con lo que dice esta activista también sobre lo que sucedió con Charlie Kirk. Y esto me recuerda a mí un material que tengo acá guardado de un candidato presidencial que tuvo la oportunidad de conceder una entrevista para la televisión, o para la televisión regional. Estuvieron entrevistándolo sobre lo que había dicho sobre extirpar la opinión de la extrema derecha, o de la extrema izquierda, de la extrema izquierda. Lo hizo el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella. Dijo que había que extirpar el discurso de la derecha, y pues eso ha generado cierta cadena de indignación, sobre todo entre los que dicen no estar de acuerdo con esa postura, porque eso es prácticamente eliminar la opinión del otro frente a un tema tan delicado, tan importante como lo es la opinión del otro en nuestro país. Es un video corto, pero poder encontrarlo antes de poder pasar a nuestro siguiente tema. Y la verdad que, a ver si lo tengo acá, debo tenerlo acá, debo estar con ese video acá, porque tuvimos la oportunidad de verlo, apreciarlo, precisamente sobre esa cuestión. Si no lo encuentro acá, voy a tener que buscarlo acá en la parte interior, aquí en la parte interior, vamos a ver si lo podemos encontrar acá. Vamos a ver si lo podemos encontrar acá, en la parte interior. Sí, lo había compartido con un amigo. Imagínense, aquí está una frase que si precisamente se refiere a eso. A ver si
Vamos a ver si podemos, a ver si lo puedo encontrar acá, o a ver si lo encuentro acá en esta parte, que seguramente va a estar acá. A ver si lo podemos encontrar acá en este lado. A ver si lo podemos encontrar. Perdón. A ver si lo podemos encontrar acá. Delicado. Muy delicado eso. A ver si lo podemos encontrar acá. A ver. A ver. A ver si lo podemos encontrar acá. Oh, por Dios. Ay, por Dios. ¿Dónde puede estar eso? Aquí. Debe estar acá. Debe estar acá. En este lado. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde cogió? Bueno, en todo caso estaba por acá. Espero poder encontrarlo aquí. Aquí está. Es Abelardo de la Espriella, hablando en el programa Nos Cogió la Noche de Teleantioquia. Y le hacen la pregunta sobre el tema de extirpar la opinión del otro, o la opinión de la izquierda, o el discurso de la izquierda. Escuchen ustedes, lo presentamos acá, en 5 de 5. Abogado de la Espriella, artículo 188 de la Constitución, el presidente de la República simboliza la unidad nacional. Si usted llegase a ser presidente de la República, debe simbolizar la unidad nacional. Pero hace poco usted salió a decir, vamos a destripar a la izquierda, pero es que a usted le toca ser presidente de ellos y llega a ser presidente. Sí, pero ¿ya viste la cuarta acepción de la palabra destripar? ¿Cuál es la cuarta acepción? Investígala y después hablamos, porque me parece que eso es importante para formular tu pregunta. Perfecto. Tengo 3 acepciones que me da la RAE. Estoy en el diccionario oficial del... Arrancar de cuajo o de raíz. Tengo otra que me dice acabar del todo con algo, de modo que cese de existir. Y la tercera, en una operación quirúrgica, quitar un órgano o una formación. Y la cuarta, que es la coloquial no la estás teniendo en cuenta. No, estoy en la RAE, estoy en ese momento en el diccionario de la RAE, me salen esas 3 acepciones y ya la conjugación, solo tengo esas 3 acepciones. ¿Cuál crees tú que aplica para esas 3? O para lo que dije yo. La operación quirúrgica para mí voy por ese lado. ¿Cuál sería? Hay una coloquial que no está ahí que significa salir de una retórica, salir de una narrativa, salir de una visión. Mi visión del país es completamente diferente a la de Petro y su horda de desadaptados. Miren ustedes, horda de desadaptados. Eso ya demuestra claramente la postura de Abelardo. No tengo nada en contra de él, me cae muy bien y todo, sabemos, entendemos por qué su postura, o por qué está allí, o por qué se plantea allí, pero en este momento, donde ya tenemos mártires políticos por esa cuestión, no conviene en este momento estar en esa postura. Definitivamente que no. Nosotros como personas, como seres humanos, lamentamos que suceda lo que le sucedió a Jaime Garzón, lo que se le sucedió a Jaime Pardo Leal, lo que le sucedió a Carlos Pizarro León Gómez, lo que le sucedió a Miguel Uribe Turbay y lo que le sucedió a este muchacho, a este señor llamado Charlie Kirk. Es que todos tenemos derecho a pensar distinto. El respeto hacia la opinión del otro es la paz. Y ya hemos llegado a ciertos niveles de civilización. Lo que pasa es que reiterar tanto en el discurso hasta llegar a cuajar o llegar a permear en personas que manejan niveles de odio extremos por circunstancias ajenas a la política, ya sea porque el papá le pegaba mucho, o porque no tenía papá en la casa, o porque la mamá le pegaba porque dejaba la cama desarreglada, o que lo regañaba en público. O sea, insistir tanto en mensajes para manipular a esas personas, para que terminen haciendo el trabajo sucio que nosotros no tenemos la personalidad para hacer, es inaceptable. Y es hora de que alguien se haga responsable de eso que está pasando. Y que no vuelva a suceder algo como lo que le sucedió a Charlie Kirk. En absoluto.
De modo pues que ahí nos plantamos en este momento y queremos que esto se vaya superando con el tiempo. Muy bien, vamos a nuestro cuarto tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque nos llama muchísimo la atención que en este momento se diga que el tema o en el tema de la reforma pensional y de otras reformas, los influencers hayan tenido un papel perjudicial en el envío del mensaje hacia quienes quieren conocer más o quienes les interesa que hay una reforma pensional en Colombia. Precisamente esas personas quienes hacen el trabajo de influencer, de trabajo en redes sociales, no sé, youtubers, pues tienen un planteamiento muy interesante para lo que viene ahora para las próximas elecciones del 2026. Sabemos que varios youtubers se van a lanzar hacia la campaña de 2026. Son periodistas, son personas formadas, pero los mensajes o las formas de enviar el mensaje van a cambiar radicalmente para las próximas elecciones de 2026. No va a pasar lo que pasó, por ejemplo, con un congresista como J.P. Hernández, que mandó un discurso. Y cuando subió al poder, o cuando llegó al Congreso, al Senado, envió otro mensaje. Pero es la parte de la evolución que ha tenido el discurso de quienes hacen activismo o quienes hacen periodismo y hacen activismo a través de sus cuentas de redes sociales. Una de ellas es Lalis, Daniela Beltrán, nuestra amiga, a la que tuvimos la oportunidad de captar y nos llamó muchísimo la atención pues ya empezó la campaña a la Cámara. Pero nos llama mucho la atención el trabajo que ella viene haciendo precisamente para convencer o para hacer el trabajo de pedagogía política, que es importante para convencer y para lograr adeptos que se sumen y voten por ella, en este caso a la Cámara de Representantes por la ciudad de Bogotá. Lalis Beltrán, Daniela Beltrán, habla con nosotros y la compartimos aquí en 5 de 5. La política en realidad no es lo que pensamos. En esta apuesta de precandidatura decidimos tomar dos vías. La primera, construir desde lo más técnico las propuestas que tenemos, es decir, frente a la economía popular, la ley de medios y algo que parece que está por allá en el fondo y de la que nadie habla, la soberanía alimentaria a través de las ollas comunitarias. Pero además decidimos hacer un trabajo donde la gente de los parches que quisiera construir pudiese hacerlo y así. Pero nos hemos encontrado con varias cosas que quisiera contarles porque finalmente mi contenido siempre ha sido súper transparente y quiero contarles cómo es haciendo este ejercicio real. Mi primera experiencia fue llegar a un lugar donde la gente que está acostumbrada a hacer política llegó con buses llenos de gente. Y a mí lo que me dio risa es que yo el día anterior duré como hasta la 1 de la mañana escribiendo un guión, así un discurso, pero literalmente eso parecía que ganaba el que más gritara, sin fondos, sin ideas y sin nada. Me quedé tiesa. Quedé mínimo como un múltiplo, verbo to be, escuchamos y no jugamos, escuchamos y jugamos. Luego hicimos un par de reuniones con gente que se quería sumar y encontramos dos cosas, y acá el meollo del asunto. El primero es que hay gente que literalmente la han manoseado y que van los políticos, se toman una foto y suerte, si te vi no me acuerdo y no les vuelven a responder ningún celular. Es decir, hay una incapacidad de crear con la gente. Pero pónganse a pensar, ¿quiénes en realidad deberían dar las ideas de las cosas que les incomoda? Pues la gente. Pero no, van, prometen puestos y se van. Y eso genera que haya gente que se acostumbre a que lo único que puede recibir de un político sea un puesto y no una representación. Y el segundo escenario es que los políticos van, los escuchan y no pasa nada, porque no hay cómo medir que esos compromisos sean reales, pero que además sean colectivos y no solo para que a uno le vaya bien. Así que hemos encontrado gente decepcionada porque a pesar de que pregonen que son diferentes, son la misma de siempre. Ahora, la pregunta que me embarga el alma es ¿por qué aún teniendo la capacidad como políticos de liderar cambios significativos de manera colectiva no se toman ni el tiempo de construir eso con la gente? Así que lo que hemos propuesto en la mayoría de espacios es ok, bienvenidas y bienvenidos todos los que quieran construir de cara a las necesidades colectivas, porque finalmente cuando hablamos de economía popular somos todos. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si cuando yo vendía dulces en Transmilenio me hubiera colectivizado con mis compañeros? Seguramente a mediano o largo plazo hubiese tenido, no sé, una microempresa.
hay quien gana, solo yo o de manera colectiva. Pues de manera colectiva. Así que el mensaje es bastante claro. Todo aquel que esté mamado del manoseo sin sentido, que tenga proyectos que quiera construir con honestidad, bienvenido y bienvenida. La nueva política no puede ser haciendo lo mismo que todo el mundo hace, ni menos en las mismas formas. Rejuvenecer la política no se trata solo de ser joven y verse joven, es no hacer lo mismo. Aguante Bogotá es eso, los que le metemos aguante al trabajo colectivo, a los que queremos construir para todos y todas, no solo para uno, y quienes en medio de nuestras dificultades seguimos poniéndonos de pie, de las mujeres que le metemos aguante a nuestros proyectos, a pesar de que nos digan, no es mujer, no va a poder. Así que chimba, aguante Bogotá. Miren, lo que está haciendo Lalis, bueno, ella está estrenándose en la política y eso está bien. Está contando su experiencia y pues, vuelvo y repito, ella está estrenándose en este tipo de actividades. Me acuerdo bien en la campaña a las elecciones a la gobernación, eso fue en el 2011, ¿fue? Sí, 2011. En esa campaña estaba en el grupo de Ever Hawkins. No, perdón, 2015. En esa campaña estaba Lisa Castro aspirando. Y pues como estaba tan de moda de repartir billetes de 50, de repartir billetes, de repartir billetes, pues ella se ingenió el hacer billetes de 50,000. Pero no 50,000 pesos, sino 50,000 ideas. Y te compro tu voto por este voto de 50,000 ideas. Y la gente veía el billete y se veía verdadero. Pero ella empezó a hacer esa repartición y fue una campaña muy creativa y la gente se le fue pegando. Desafortunadamente no alcanzó a llegar a la asamblea. Consiguió muchos votos. Eso sí, tuvo una votación muy importante, pero no le alcanzó. No fue en el 2015, fue en el 2011. Y estaba en el Partido Liberal y consiguió muy buena votación, pero no le alcanzó para llegar. Pero algo muy creativo. Y bueno, y ahí con la atención del tema del billete, la gente se le fue pegando y ella fue empezando a explicar su proyecto político y fue algo muy bueno. No sabemos si Lisa va a aspirar, pero ella siempre se acuerda de esa campaña. Cuando yo oigo a Lalis hablando de eso, yo digo, oiga Lalis, estás conectada, estás aprendiendo. Ojo, todavía no sabes mucho, pero estás aprendiendo. Siga así, no pierda el entusiasmo, continúe con esa misma energía. Y estaremos pendientes a ver si llega. Yo sé que Lalis puede llegar, porque en Bogotá se mueven muchos votos. Pero yo la veo bien, yo la veo haciendo su campaña bien y está aprendiendo de que mientras tú te integras con la gente y vas llegando a la gente, hay otros que llegan con el bus lleno de personas y dicen, ¿para dónde vamos? Y dicen, vayan para allá y todos van para donde llegan los del bus. Son modalidades, no quiere decir que sean las correctas, pero son modalidades a las cuales nos tenemos que ir adaptando y rompiendo paradigmas. Muy bien por Lalis. Y estaré muy pendientes al tema de la política en Colombia. Muy bien, vamos a nuestro último tema aquí a través de 5 de 5 Podcast. Yo pensé que se trataba de, no sé, de pronto de un meme o algo por el estilo, de una noticia falsa, pero resulta que se estaba viendo algo verdadero. Yo creo que hay un desgaste en ese tema porque hay personas que piensan de una manera y no van a cambiar. Han tenido un estilo periodístico, en este caso de que vamos a hablar ahora, y ha sido exitoso además, y que no le ven razón a cambiar su estilo periodístico. Entonces llegará un momento en que las mismas cadenas o en la misma empresa donde trabajan dirán, bueno, vamos a ir cambiando de este estilo y vamos a ir cambiándolo por otro porque ya este como que ya genera mucha resistencia, ¿no les parece? Y me estoy refiriendo al tema de Carlos Antonio Vélez. Desde que yo tengo uso de razón y de que yo estoy haciendo periodismo, Carlos Antonio Vélez ha generado amores por un lado, pero odios por el otro lado. Me he dado cuenta de que
mientras todos dicen, esa selección está jugando mal, él sale y defiende a la selección. Él no sale a hablar bien de la selección, a hablar mal también, él sale a hablar bien, y bueno, y este man que le ve de bueno a ese equipo tan malo. Y lo mismo pasa ahora que todo el mundo está hablando, oye, ya la selección está jugando mejor. El señor dice, ese equipo no está jugando bien. Ese equipo, nada que ver. Yo no sé qué es lo que le ven, porque no tiene absolutamente nada de bueno. Hemos tenido en este momento a uno de los mejores jugadores de la historia, si no es el mejor. Y si miramos los números es así: James Rodríguez, David Rodríguez, Rubio, goleador de un mundial, jugando con el Real Madrid, con varias Champions encima, pero no. Para el señor Carlos Antonio Vélez es un pechiche, es un mal jugador, no juega bien. Sí, jugó lo que le tocaba, pero no es para ponerle una corona. O sea, delicado. Uno pensaría que la cuestión con James es personal, y no creo que sea así. No creo que esa sea su intención. Pero varios analistas deportivos han hecho sus comentarios. Por ejemplo, Raúl Moreno Jerez, que tiene su cuenta en TikTok, habló precisamente sobre este fenómeno que se presenta con el comentarista deportivo, con el analista deportivo, Carlos Antonio Vélez, y esto fue lo que dijo, lo que presentamos aquí en 5 de 5. Carlos Antonio Vélez se quedó con un palmo de narices al ver que James Rodríguez va a ser el mejor jugador de la Copa América en el 2024. Digamos que es otro ejemplo de cómo el periodismo puede dañar la imagen de una persona, puede dañar a un jugador, incluso daña a una selección completa. El periodismo deportivo juega un rol fundamental en la percepción pública de los deportistas y en la construcción de narrativas alrededor de los eventos deportivos. Sin embargo, cuando esta responsabilidad se maneja con parcialidad, con odio o con falta de rigor, puede tener efectos negativos, perjudiciales, no solo en la carrera de los atletas o en la carrera de los deportistas o en la carrera de los futbolistas, sino también en la cohesión y la moral del equipo nacional. Un ejemplo reciente de esto es precisamente esta polémica generada por las críticas permanentes de Carlos Antonio Vélez hacia James Rodríguez, delantero de la Selección Colombia, que afectó a la Selección Colombia, de acuerdo, en esa época. Digamos, Carlos Antonio Vélez, aparentemente por su estilo directo y sin rodeos, ha sido particularmente vocal de una crítica hacia James Rodríguez. Bueno, uno dice, si bien es legítimo y necesario que los periodistas deportivos analicen y evalúen el desempeño de los jugadores, es esencial que lo hagan desde una base objetiva, sin odio y con una comprensión completa del contexto. Parece que Vélez, descontextualizó siempre la crítica a James Rodríguez con juicios apresurados y de mantener una postura excesivamente negativa hacia James Rodríguez, independiente de las circunstancias concretas del jugador. Es importante destacar varios puntos que parecen haber sido obviados por esa narrativa de odio de Carlos Antonio Vélez. Primero, James Rodríguez ha demostrado constantemente ser uno de los jugadores más talentosos de Colombia, aportando significativamente en múltiples ocasiones, incluso en la Copa del Mundo y otros torneos internacionales. Ignorar esas contribuciones y centrarse únicamente en sus bajones temporales de rendimiento no solo es injusto, sino también es miope. Es una visión cargada de odio. Digamos que las críticas de este periodista, que ya es de tercera categoría, no han considerado adecuadamente los factores externos que han afectado el rendimiento de James Rodríguez.
James Rodríguez tuvo en su época lesiones, cambios de club, adaptaciones a nuevas ligas y sistemas de juego. Eso no es fácil. El desempeño de un jugador no se puede evaluar en el vacío y cualquier análisis serio debe considerar estas variables. Digamos que esa persistencia y esa crítica y ese odio de Carlos Antonio Vélez podría ser visto como un ataque netamente personal más que un análisis profesional. Y afecta no solo la reputación de James Rodríguez, sino que también influye negativamente en la moral de todo un equipo y en la moral del periodismo colombiano. El periodismo deportivo finalmente debe aportar, debe aspirar a ser constructivo, ofreciendo críticas que, aunque duras, sean justas y orientadas a la mejoría. Bueno, ese es un buen punto. Como digo, yo no soy quien para criticar el trabajo de los demás. Los demás tienen su forma de trabajar, yo tengo el mío. ¿Ok? Pero para ganar sintonía, para ganar like, yo no puedo estar en contra de lo que piensa la mayoría o simplemente emprenderla contra las personas sin analizar bien por qué la persona está en esa postura. Me explico. ¿Alguien sabe por qué James solo juega hasta 1 minuto 70, 1 minuto 80? Las lesiones del pasado, que el ligamento, que esta parte, ¿cómo se llama? Los gemelos, todo eso que lo ha venido afectando y que lo ha obligado a jugar menos tiempo que antes. Porque estos señores reciben unas patadas o unos golpes muy bajos, salvajes. ¿Alguien ha tenido en consideración ese tema? Yo creo que muchos no lo han tenido en tema. Que corra, si no corre, que se vaya. Pero es un jugador que juega bien, entonces hay que recuperarlo, hay que usarlo hasta lo más que se pueda y después decirle, bueno, ya señor, debería retirarse. Mire, por ejemplo, este comentario que están haciendo acá. Yancy Giraldo, ella es comentarista de la televisión, o también tiene una cuenta en TikTok, y se refiere precisamente a lo que está pasando con la selección James, Carlos Antonio Vélez, aquí en 5 de 5. Definitivamente Carlos Antonio Vélez es el personaje más amargado en la historia del fútbol. Le dedicó video, tweet y un montón a James criticando su liderazgo. Y sí, hombre, yo también he sido crítica con James y soy la primera en decir que el hombre pudo haber hecho muchísimo más de su carrera, eso es verdad. Pero de ahí a montársela cada partido así gane o pierda, pues tampoco tiene mucho sentido. Igual creo que podemos concordar en una cosa, el James de clubes no es el mismo de la selección. Y sí hubo un momento en el que James no estaba físicamente bien para estar dentro de la selección y estuvo su temporada por fuera. Pero su regreso creo que fue bastante bueno y creo que es de los jugadores que más se destaca siempre en la eliminatoria, pues en la pasada Copa América también fue figura. Y pues que no se lo reconozca y aparte le critique su liderazgo, pues también me parece como medio loco. Creo que James con sus luces y sombras demostró que sí puede ser el líder de la selección Colombia. Creo que desde el 2014 es el tipo que viene poniendo en el mapa al equipo. Es tan caprichoso que se puso hasta citar a Sir Alex Ferguson las cualidades que él buscaba para sus equipos como líderes. Pero creo que el liderazgo no solamente se puede medir en un intenso checklist que sea de empatía, resiliencia, etc. Hay un montón de características que, bueno, sí, Sir Alex Ferguson las tiene y le funcionaban en su momento. Pero ¿quién dice que James no tiene todas o que no tiene algunas? El liderazgo se mide en la cancha con la jerarquía y el talento que pueda generar un jugador y creo que eso James ha demostrado que lo tiene por lo menos dentro de la selección. Aparte de que claramente sus compañeros le respetan bastante. Que James no sea precisamente un monje tibetano no le quita que es un referente dentro de la selección. Al final no sé qué fue lo que le hizo James a este señor para que lo tenga siempre entre ceja y ceja. Como les dije, yo he sido bastante crítica de James, pero también sé reconocer cuando hace las cosas bien y pues no se me hace extraño para nada que él sea el capitán de la selección. Y le guste ese señor o no, o me guste a mí o no, va a ser el capitán en el mundial. Por ahí vi que Lorenzo también le tiró como sus indirectas a este tipo de personajes. Cuéntenme ustedes qué piensan. No solamente Lorenzo, varios periodistas, por ahí que había Gabriel Melú también lanzando, y a este otro César Augusto Londoño, ahí de manera tenue. Y no es bueno, porque precisamente esa intolerancia, esos mensajes de odio y de envidia llegaron a un momento a tomarse la Radio Nacional hasta el punto en que ya
los dueños de emisoras tuvieron que deshacerse de varios de esos personajes. Llegaron al punto de que no, ya usted no va más. Y lo sacaron. Se fueron. No siguieron más. Miren, aquí tengo a Lucho Arrazola, que también se refiere al tema de Carlos Antonio Vélez. Vamos a ir cerrando este tema aquí para 5 de 5. James Rodríguez se hace un partidazo ante Uruguay y con esto le pagamos. Se va James Rodríguez, se va James. James hizo un buen partido dentro de todo. O sea, todos entendemos que él con la pelota es un jugador importante. Sin la pelota no tanto, y sin embargo hoy corrió, buscó, hizo lo posible. A veces no muy estético en la marca, pero se reconcilia un poco con la gente y no está para el partido completo. Se notó ya al final muy agotado y no se pueden dar ese tipo de ventajas. Hizo un buen gol que abrió la cuenta, la lata, y ya después lo que pasa es que ha sido lo de Camilo Vargas descomunal, y gracias a Camilo podemos contar la historia. Lastimosamente lo que hace este señor ya no es criticar, es algo personal. Tan solo revisemos y escuchemos la manera en cómo se dirige al 10 de la selección. Un cualquiera, si lo tuviera de frente seguro le escupe. Entiendo que el análisis de un partido haga parte de la carrera de un periodista deportivo, pero esto no es un análisis, esto es odio al jugador. Me rehúso a que las observaciones profesionales se hagan de esta manera. Muy mal por Carlos Antonio Vélez, que sigue siendo el daño más evidente hacia nuestra selección. Si quieres escuchar cómo lo hicieron en Caracol, dale like y comparte. En Caracol sí no aguantaron más y dijeron: te vas tú y fuera. Bueno, al hijo, cuando quiso atacar a Petro con el tema del COP19, dijeron: hey, te vas, trabajas hasta tal día. Y ahora pues está haciendo videos en YouTube, los cuales son muy buenos, pero ahí queda la lección aprendida. Si se le hicieron al hijo, más al padre. Se lo pueden hacer al padre. El tema es que no le estamos haciendo mucho favor al periodismo o a la misma selección con este tipo de actitudes. Por aquí me quedó un video. Bueno, este es Hernán Orjuela. Quienes se acuerdan de Hernán Orjuela, él hacía un programa como el que hacemos hoy y decía: hoy es viernes. Y era con música, baile, artistas, no. Ese mismo. Lo hacía los viernes en la tarde. Y nos dejó grandes recuerdos. Esa época ochentera que era muy linda. Nos dimos cuenta de lo linda que era después, cuando ya dejaron de ser lindos los programas, o cuando los programas musicales desaparecieron de la parrilla de la televisión. Escuchemos a Hernán Orjuela, aquí para 5 de 5. Una vez más de regreso por acá en TikTok con mensajes importantes y como retomando la dinámica de comunicarme con ustedes. Siempre me toca construir algunas conversaciones y unas charlas que son un poco incómodas, pero que sí o sí toca hacerlas, sobre todo para exponer de manera clara y contundente y sincera lo que a veces a través de las redes sociales y a algunas personas que construyen las famosas redes falsas o las falsas noticias o los fake news, que cogen pedazos alternos de comentarios o de escrituras en alguna de las redes, como el caso de X, y las adaptan para que de pronto entre uno en lo que se llama la literal furrusca, o sea, en guerra con alguna persona a la cual uno no tiene absolutamente ningún tipo de diferencia, salvo de opiniones y criterios. Y esto se los vengo a decir porque en estos días ha pasado algo muy curioso. Como muchos de ustedes saben, yo soy hincha furibundo de Millonarios. El hecho de ser hincha de Millonarios me trae obviamente un poco de pasión futbolística. Y adicionalmente a eso, pues en muchas circunstancias trato de ser objetivo, como el caso de lo que pasó con el Atlético Bucaramanga, que bueno, se merecen su estrellita y qué bien por todos los fanáticos búcaros que se merecen este premio. Pero vengo a hablar de algo importante, y es que me acaban de informar hace un tiempo breve que salió por ahí un canal de YouTube, mi guerra directa y mis circunstancias agresivas en torno a un odio mutuo
con el doctor Carlos Antonio Vélez por unos comentarios que yo hice escritos relacionados con que desafortunadamente pues sí, dije que pasaba con el doctor Vélez y con todos los del equipo que cuando ganó el Bucaramanga no se manifestaron. Y que en otras veces anteriores, porque soy hincha de Millonarios, me parece a mí, con mucho respeto, como siempre lo he hecho para con él y con todos los comentaristas, porque son compañeros del medio, decir lo que no me gusta, o de pronto criticar, decir, no, me parece que tu comentario está fuera de lugar. Pero puntualmente con el caso de Atlético Bucaramanga sí puse eso y dije que muchas veces había de pronto que recapacitar y, por qué no, de manera sensata y sin ningún problema, de pronto reconvenir cosas o errores que uno tiene como en la vida. Pues alguien montó en un canal de YouTube que yo tenía una guerra y un odio pero total contra el doctor Vélez, cosa que no es cierta, sobre todo porque nos conocemos hace muchos años, lo respeto como persona, lo respeto como profesional y vuelvo y digo, una cosa es que no compartamos, pero siempre con la importancia de que en la palabra tiene que ser siempre amable, cosa que por lo general la mayoría de veces me ha caracterizado. Entonces, sí quiero dejar este precedente por intermedio de este medio, que entre el doctor Carlos Antonio Vélez, que tiene, como todos en este negocio, muchas personas que lo admiran y muchos detractores, como me pasa a mí, que entre los dos no existe ningún problema, por lo menos de mi parte, que respetuosamente he dado mis críticas personales acerca de pronto de algunos comentarios que de pronto en la emoción, somos personas a veces subjetivas, pues están completamente diferentes a lo que yo estoy viendo en los partidos. Entonces sí quiero dejar claridad y sobre todo tengan cuidado que cuando cogen fragmentos, como muchas veces lo hacen con personalidades, para dañar o entrar en cizañas, no son sanas. Entonces, pues felicitaciones a los hinchas del Atlético Bucaramanga y viene una temporada de Millos poderosa, falcónicamente será poderosa. Amaneceré, veremos. Gracias. Bueno, fue cuando Bucaramanga quedó campeón, trajeron a Falcao y pues ya toda la historia del resto pues ya la sabemos todos. Y bueno, un consejo para quienes están empezando en esto: no tomen el micrófono para expresar el odio hacia el colega, ¿no? A la audiencia no le interesa eso. A la audiencia le interesa lo que usted le informe, lo que usted le comparte, lo que usted le transmite. Pueden haber diferencias de conceptos, lo que yo digo, lo que el otro dice. Así yo no entiendo cómo hay gente que me saluda todavía después de lo que yo les digo. Diferencias de opinión. Pero precisamente esa inteligencia emocional es la que nos permite seguir trabajando en esto y en cualquier otra profesión. Yo conozco personas que no me toleran. No me toleran ni 5. Yo no los conozco. Es más, nunca son tan viejos que pueden ser hijos míos. Pero sienten intolerancia porque me ven trabajando, no les gusta mi estilo, quieren reemplazarme. Y me dice, quítate tú para ponerme yo. Te puedes poner tú, pero de aquí no me quita. El único que me quiere quitar es Dios. De modo pues que yo no ando que no, es que yo soy el dueño de la verdad, dueño de todo lo que, de lo divino y lo humano. No, para nada. Y sé que hay personas allá afuera que no tienen un buen concepto de mí, no comparten mis conceptos, no comparten mi estilo periodístico, pero quieren ser como yo. Entonces, no, la envidia. La envidia. Y esa envidia la pueden transmitir hacia los hijos, a los nietos y a los que vienen detrás. Y eso es supremamente peligroso. Eso es como un boomerang. Porque tú le dices, hijo mío, ese señor, si acabamos o eliminamos a ese señor, todo se nos va a mejorar. Y entonces el pelado coge y elimina al que está allí y no pasa nada. Oiga, usted me dijo que... ¿qué pasó? Usted me dijo que si eliminábamos a ese archivo expiatorio todo se nos iba a arreglar. Y usted sale muy hábilmente con esa viveza, con esa malicia indígena, diciendo, pues, qué pena contigo, pero como en todo, la vuelta se cayó, no se pudo hacer nada. Usted sale con un cuento de eso después de energizar o de crear esos odios en la persona. ¿Usted qué cree que va a pasar? Claro que sí, puede pasar una tragedia de proporciones épicas. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Lo va a dejar así?
No. Hay que ser un poco conscientes con eso. De modo pues que ahí le dejamos el consejo para que puedan seguir adelante con sus actividades profesionales. Y bien, dejemos aquí hasta, bueno, ya llegamos al final de 5 de 5, aquí a través de 5 de 5 Podcast, a través de la onda positiva musical, cultural, informativa, desde San Andrés para el mundo. Antes, les tenemos el mensaje, el aviso desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur, Colombiar, el reality, donde participan 14 personas, divididos en grupos de 7 parejas, visitando 63 experiencias diferentes a nivel turístico, incluyendo San Andrés. Porque Colombia es el país de la belleza. Aquí a través de Radio C-Flower y 5 de 5. ¿Estás listo para colombiar? Tú podrás ser uno de los 14 colombiajeros de 4 generaciones que recorrerá 63 experiencias únicas del país de la belleza. Bienvenidos todos a colombiar. ¿Te le mides a viajar con una persona que no conoces? ¿De una generación que tiene otra forma de vivir Colombia? ¡Inscríbete! Gran convocatoria nacional. Visita www.colombiar.com.co y conoce los términos y condiciones para participar. Colombiar, 4 generaciones. Muy pronto. Gracias al MINCIT, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Fontur, por ese mensaje que nos han enviado para Radio C-Flower y 5 de 5 Podcast. Colombiar, recuerde, estaremos informando ya más adelante cuándo estarán los capítulos al aire. Pero son 14 personas en grupos de 7 parejas que estarán visitando 63 destinos de todo el país, para que no se lo pierdan. El mensaje que enviamos aquí a través de 5 de 5 o a través de Radio C-Flower y de 5 de 5 Podcast. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Los invitamos a seguir en la sintonía de nuestro streaming a través de www.radiocflower.com. También a través de nuestra aplicación, que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. Anuncios, notificaciones y contenidos de nuestro streaming a través de nuestras cuentas de redes sociales. Este domingo no se pierdan la programación de domingo con servicios religiosos desde la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento y la iglesia, el lugar de su presencia, o el lugar de su presencia con la oración de la mañana y después el servicio desde la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento, los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Gracias por estar con nosotros a través de Radio C-Flower, la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo. ¡Feliz tiempo! Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.